Bienvenidos a este capítulo especial de En el Nombre del Padre. Hoy día desde Arequipa, Perú, para hablar Chile y Perú son enemigos. ¿Cómo ha sido la historia, la guerra del Pacífico, la casi guerra del año 1975 a la actualidad? Lo vemos hoy acá en El Nombre del Padre. No te olvides de suscribirte, darle like y así empezamos acá en Arequipa, Perú. Yo estoy con Claudia Bayón Rodríguez en este programa En el Nombre del Padre acá en Perú. Ella es gestora cultural, ha trabajado en la minería, es mamá y nos va a mostrar un poco de lo que piensa de esta integración, de esta supuesta rivalidad entre Chile y Perú en la parte vivencial y también en la parte cultural. Claudia, ¿estás bien? Muy bien, muchas gracias Fernando por la oportunidad. Contenta de llegar a tus seguidores en tu programa. Oye, pero tú tienes más seguidores que yo, así que di inmediatamente la página, que tú tienes una página con 40.000, con 18.000 acá en Arequipa, así que dilo inmediatamente. Bueno, mi perfil personal tiene más de 15.000 seguidores, pero mis dos grupos donde veo temas de Arequipa, Arequipa Incomparable y Arequipeños en el Mundo, cada uno está cerca de los 40.000 miembros. Son una comunidad de 80.000. Oye, bastante, de hecho, ahí te encontré yo. Mira, ¿qué piensas tú, en la parte evidencial en tu día, sobre esta supuesta rivalidad, enemistad entre Chile y Perú desde los tiempos antiguos, desde la Guerra del Pacífico hacia adelante, etcétera? Que justamente eso es algo del pasado, o sea, obviamente han habido discrepancias, se llegó a la guerra y todo, pero yo creo que ahora esas diferencias no deberían existir, porque ya los tiempos evolucionaron, la gente evolucionó, el tema de la virtualidad nos hermana, a nosotros nos encanta que venga gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de todos lados, porque al final somos la humanidad, no, para mí que no deberían existir límites y fronteras, existen, pero tenemos que aprender a vivir en comunidad, como hermanos, ¿no? Esa es mi filosofía de vida en general. Oye, tu experiencia de vida, ¿has visto de parte de chileno, de parte de peruano, una enemistad real? ¿Ha existido? Porque hay todo tipo de personas y también en tus páginas, en tu página cultural, en tu página personal. ¿Has visto alguna vez alguna discusión de algún tipo de lo que estamos hablando? En la parte vivencial, personal, he tenido la opción de trabajar en el campo de la minería y ha venido gente de varios lugares del mundo, incluido de Chile, y las relaciones siempre han sido geniales, o sea, nunca ha habido ningún problema. En mis grupos de Arequipa, si ha habido algún intento de algún comentario, yo a esas personas las bloqueo. No han habido muchos, y en general no solo es que el tema de la guerra con Chile o lo que fuera, cualquier tema que incluso ataque a la misma Arequipa por algún paisano peruano, yo elimino, porque no, para mí, mis espacios no son para discutir cosas que no vienen al caso. Oye, si hablamos de integración, que es lo que yo creo, en realidad yo no creo en esta supuesta enemistad, evidentemente es el título del video para hacerlo más llamativo, y porque existe también en cierta medida, pero en la parte cultural que tú también te manejas, ¿has tenido contacto con chilenos, cultural, cantantes, poetas, escritores, algo? No, aún me encantaría. Yo personalmente no conozco más allá del intercambio cultural en el sentido de que, por ejemplo, en Chile la gastronomía peruana es muy aceptada y en el caso de los piscos chilenos, que yo, bueno, soy abstemia, pero sí sé por tan relevante es el tema que uno siendo abstemio también lo sabe. Además, allá de eso, no, me gustaría que hubiera mucho más conexión, pero... Oye, qué importante, la gastronomía nos tiene totalmente conquistados, porque es espectacular la gastronomía. A nosotros también. Oye, ¿te gustaría dar un mensaje? Ya que evidentemente tú dices que en tu parte evidencial no ves esta rivalidad que me parece muy bien. Tú has vivido toda la vida en Arequipa, ¿cierto? Así es. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar fuera unos 8 años, fuera de Arequipa, y mi mensaje sería que, bueno, tratemos siempre de encontrar puntos de unión, de comunión, no de distanciamiento, ¿no? Para mí, en cualquier sentido, y si la cultura, el arte, la música, no sé, nos pueden hermanar, vamos por ahí. Claudia, invita a la gente a tus páginas, repítela para que te sigan, para que haya un intercambio cultural. Este canal lo ven desde Argentina, Chile y en Estados Unidos, así que los puedo invitar a que sigan tus páginas. Yo feliz de que a través de mis grupos Arequipa Incomparable y Arequipeños en el Mundo, los amigos, los hermanos de otros países puedan conocer lo que van a encontrar en la región Arequipa, no solo en Arequipa ciudad, sino en todos sus distritos, en sus provincias, y estén felices de poder darse un saltito por aquí y conocer dónde vivo yo. Claudia, muchas gracias. Seguimos acá en El Nombre del Padre con otro invitado hablando sobre la supuesta rivalidad entre Chile y Perú.
Bueno, y siguiendo acá en Arequipa estoy con Rafael Longhi, que es profesor de historia, abogado que no ejerce y además músico. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando, encantado de conversar. Bueno, la entrevistada anterior nos habló de que tú eres experto en la parte histórica, ¿cierto? Además, eres músico, has estado en Chile, ¿cierto? Haces música del sur del Perú. Cuéntanos un poco de eso también. Sí, bueno, en Chile hemos estado por la música, pero también mucho antes por temas familiares, con papá, que era un gran viajero, hemos ido hasta Puerto Montt, y un par de veces hemos estado atravesando, no todo Chile, porque es una empresa mayor, pero sí una buena parte. Me parece muy bien. A ver, hablamos del título, ¿cierto? Que es bastante provocativo. Chile, Perú, Perú, Chile, enemigos. Yo creo que no. Pero vamos rápidamente, ya que tú eres profesor de historia, al año 1879, la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Que empezó con un problema entre Chile y Bolivia tenía un tratado secreto con Perú, ¿cierto? Cierto. Sí, nos vimos involucrados en una guerra que no nos esperábamos, que no estábamos para nada preparados, y que finalmente nos trajo uno de los, quizás de las peores crisis que hemos tenido en nuestra vida como país, sobre todo después cuando vino la ocupación, porque durante la ocupación lo que se hacía es tratar de generar pues un menoscabo económico al Perú, con la idea de que no hubiera una respuesta inmediata por lo menos, ¿no? Entonces sí, eso afectó grandemente. Sin embargo, una parte que poco se cuenta es que al tiempo de ello, unas 3 décadas, Perú logró restablecerse económicamente. Entonces, hemos tenido una historia oficial un poco fatalista al respecto. Oye, en esa parte importante, ya que eres historiador, estuvimos hablando un poco antes. La historia, me dijiste que había estudiado también la historia oficial de los escritores peruanos, serios, ¿cierto? Y un poco la historia oficial chilena. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia entre la historia actual, el trabajo histórico científico que se hace hoy, con la versión chilena oficial, con la versión boliviana oficial, con la versión peruana oficial. Hay diferencia, y porque se tiene claro, cada estado tiene que legitimarse, ¿no? Entonces dentro de eso hay una creación de un discurso histórico. Pero últimamente hay trabajos súper interesantes. Leí la versión de Vicuña Maquena, la de Basadre, digamos, es el equivalente peruano, pero últimamente hay trabajos que han ido mucho más allá, con mucho más rigor científico, como, por ejemplo, la de nuestra historiadora Carmen McEvoy, que fue a Chile a buscar archivos, a informarse, a documentarse, para tratar de dilucidar qué llevó a Chile a la guerra y qué sentía el chileno de a pie promedio en ese momento para sentir que la guerra podía ser algo necesario, incluso hasta positivo, ¿no? Entonces es una cuestión de mentalidades. Una cosa que es importante es tener en cuenta el tema de la historia de mentalidades. O sea, si hoy, por ejemplo, evaluamos la campaña de Napoleón en Europa con sus grandes conquistas, bajo la mentalidad del periodo de la Segunda Guerra Mundial, y lo sometemos a Napoleón y lo sentamos para que lo juzguen en Nuremberg, posiblemente Napoleón hubiese sido fusilado. Es otra mentalidad, ¿no? Donde ya hay más conciencia de lo que son derechos humanos, qué sé yo. Y así, Alejandro Magno y todas estas conquistas. Igual, la guerra se dio en un contexto dentro de una mentalidad. Y no es recomendable juzgarla desde los ojos de ahora. Claro, entiendo, son épocas diferentes. El 29 se devuelve Tacna. Se supone que Perú pagó una cantidad de $6 millones de la época, ¿cierto? Arica se queda en la parte chilena. Y según tú, en la parte peruana, desde el 29 hasta el 70, que vamos a la segunda parte del casi conflicto que gracias a Dios no pasó, ¿cómo fue el ambiente entre Chile y Perú? Y yo lo viví todavía muy, muy niño, pero sí recuerdo las repercusiones de aquello cuando empecé a tomar conciencia del tema de lo que fue la guerra gracias al tema de los estudios y tal. Todavía en ese momento, todavía había ¿qué te puedo decir? Un resentimiento muy fuerte, ¿no? En el común de la gente. Ese resentimiento es a través de los libros de historia, los profesores, etcétera, porque evidentemente la gente del año 1975 no vivió la época, ni siquiera vivió el 1929, muy pocas personas. Entonces, ¿fue traspasado culturalmente? Sí, sí, y obedece a, yo creo que a un proyecto educativo, ¿no? Y que entre otras cosas, por ejemplo, buscaba legitimar aquel régimen dictatorial en un origen supuesto inca. Estamos hablando de Velasco, en este caso. Estamos hablando de Velasco, sí, y hubo todo un esfuerzo de educación para
hacer ver a este gobernante como una continuación del Incario, ¿no? Entonces, un trabajo intenso de instituciones que hacían incluso diseños, dibujos orientados al público general y que obviamente tuvo sus resultados. Es una campaña muy bien orquestada, ¿no? Bueno, a Velasco lo derrocaron. Sí, otro militar, ¿no? Morales Bermúdez, más moderado. Y uno de los temas fundamentales de por qué lo derrocaron parece que es ese asunto, ¿no? De que hubo ciertamente un intento de recuperación de Arica e incluso la parte que era boliviana, con la idea de luego volver al estatus anterior, ¿no? Y lo hubo, o sea, para un peruano en los años 70, si le preguntaba si eso es cierto, muchos podrían decir, no, es simplemente un rumor, no creo. Pero luego se supo, porque ya con la desclasificación de documentos y todo ello, fue admitido por mismos miembros de la jerarquía militar peruana. Y de hecho, Pinochet se supone que tenía un trato con Banzer, ¿cierto? Banzer, que era el dictador en Bolivia, de dar un corredor en el norte de Chile a Bolivia, y eso partía y dejaba sin frontera entre Chile y Perú. Y Chile ha manejado su diplomacia de manera muy astuta, tratando de evitar el peor frente posible, que sería una conflagración con Argentina, Bolivia y Perú. Esa es la hipótesis HB3. Exacto, ¿no? Entonces, cuando ha visto que por ahí ha habido amagos de conflicto con Perú, bueno, ha ofrecido algo a Bolivia, ha logrado distanciarlo. Luego con Argentina un poco lo propio, o ofreciéndole algo a Perú durante lo de las Malvinas y así, ¿no? Perdón, durante lo del Beagle, más bien. Entonces, Chile nunca permitió que los tres países pudiesen ponerse en una situación que le hiciera peligrar su geopolítica en este caso, ¿no? Vamos a pegar un salto temporal más o menos largo. Nos venimos ya al diferendo que estuvo en La Haya, ¿cierto? Con este famoso triángulo, donde más que estar cerca de una confrontación hubieron animosidades, estuvo Ollantumala también metido ahí, ¿cierto? Y al final el diferendo, que fue un poco extraño, le dio una cierta cantidad de territorio marítimo a Perú. ¿Eso calmó en algo las ansias de cierta parte del pueblo? Yo no sé si del pueblo peruano, quizás de cierta parte política y militar peruana, porque ¿qué pasa? Que pasa en Chile, en Estados Unidos, todo, que muchas veces cuando hay problemas internos, pasa mucho en Bolivia, ¿cierto? Se usa la política internacional para desviar la atención. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo sé que sucede así. Bolivia lo ha hecho, Perú lo hace, Chile seguramente también. Pero pienso que en este caso del diferendo hay dos lecturas que podríamos dar. Una es que aprendimos a solucionar nuestras diferencias como corresponde, ¿no? Sin ir a los amagos de conflicto, a las amenazas. Bueno, una declaración primero. Yo no es que sea un eterno pacifista, pero una guerra entre Chile y Perú, Chile y Argentina, pueblos tan cercanos, tan parecidos, es una estupidez pero gigantesca según mi punto de vista. Y como tú dices, 1879 era otra época, otra gente, no tiene nada que ver con el año 2024 en este caso. Por eso, insisto, la forma de resolver los conflictos a estas alturas es esa, acudir para eso están, ¿no? Los tribunales internacionales. Lo que hubo también, y esa es la segunda lectura, más allá del entusiasmo natural que me provoca que seamos capaces de sentarnos a dialogar y comprometernos, porque no siempre ocurre, incluso en esos tiempos, decir, lo que se falle, lo vamos a respetar. Hemos visto ejemplos más recientes en que no, pero fuimos capaces, ¿no? Y eso me parece lo más rescatable. Sin embargo, también debo rescatar digamos, toda esa campaña periodística que se manejó tanto en Chile como en Perú, que se manejó como un éxito, ¿no? Fue un éxito peruano de la diplomacia, según lo que se difundió aquí, y la gente lo fue aceptando. Entonces, o sea, lo tomaron bien. La parte, el pueblo peruano en general. Lo tomó muy bien, ¿no? Algunos expertos incluso podían haber opinado que se pudo haber sacado algo más, pero lo importante que es la campaña que hubo detrás del gobierno, en este caso de Humala, de generar una sensación de tranquilidad y bienestar. Ahora, vamos a la parte política, que es sumamente importante. Evidentemente, en los últimos años, Perú tiene un problema de estabilidad política. Si no mal recuerdo, en los últimos 6 o 7 años, ningún presidente peruano
ha podido terminar su periodo. Y eso evidentemente le crea y le trae inestabilidad política a la región y evidentemente a Chile. ¿Cómo ves eso tú? Con mucha preocupación, porque estamos dentro de una crisis de la cual no se avisora una salida pronta. Tenemos un problema serio internacional, último reciente, que es haber desacatado a la a la Corte de Derechos Humanos. Eso es muy mal visto desde el punto de vista de que como país no parecemos un país serio para futuras inversiones, los TLCs, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Nos desacreditan mucho y realmente me preocupa el desgobierno que tenemos en los últimos años, donde cada gobernante lucha por mantenerse lo más que puede y no completan su periodo, y peor aún, el tema central, creo, no es exclusivo peruano, pero se ha vuelto muy álgido en el Perú, es la corrupción. Vamos ahora a este año ya 2021-2022. Últimos roces, que yo creo que son roces pequeños que tiene Chile y Perú, tienen que ver con la migración, este gran problema que ha surgido con la gran migración millonaria de millones de personas desde Venezuela, ¿cierto? Que ha traído, y recién ahora se está reconociendo en Chile, por sectores políticos, que ha traído un aumento gigantesco en la delincuencia y los niveles de violencia en Chile. Vi que en Perú pasó lo mismo, sacaron un decreto para expulsarlos. ¿Cómo ves eso tú hoy en día en el Perú actual? En Arequipa, en Lima, etcétera. El problema no es la migración. Siempre las migraciones traen cosas más positivas que negativas, ¿no? Los latinos en Estados Unidos son el motor, ¿no? de esta potencia. Peruanos en Chile, ¿verdad? Y chilenos en Australia también significan un impulso económico. El problema es la delincuencia en sí, ¿no? Y entonces no podemos decir, por ejemplo, en este caso, el problema son los venezolanos. Esa es una generalización terrible. Acá decidieron expulsarlo, ¿cierto? Más rápidamente que en Chile. ¿Qué te parece a ti eso? Y yo creo que hay una carga xenófoba, ¿no? A veces en estas decisiones, y por parte de los gobiernos un afán un poco populista, es decir, bueno, yo acabé con el problema cortando por lo sano. No es la manera, ¿no? Hay formas de tratar de evitar la comisión de actos delincuenciales. Cuando la ley funciona, cuando las fuerzas del orden cumplen su papel, entonces el delincuente, sea venezolano, de donde sea, va a pensarlo dos veces y va a buscar de repente otros lugares, ¿no? Entonces, para mí el problema estriba no en controlar la migración, o sea, no en evitar la migración, sino en controlarla de tal manera que cualquiera que quiera cometer un delito se encuentre frente a un Estado estructurado, funcional y eficiente. Bueno, eso es difícil también, no es tan fácil. No, es fácil decirlo, claro. Oye, vamos a la conclusión. La pregunta, que más o menos me queda claro cuál es tu postura. ¿Hay realmente una enemistad a nivel general, siempre en lo particular, cada uno puede pensar lo que quiera, entre Chile y Perú, entre el pueblo, la gente peruana y chilena, más allá de las coyunturas políticas, ciertos políticos más afiebrados de ambos países, etcétera? Según tú, ¿existe hoy en día en el año 2024? Sí, y en ese sentido, debo decir sí. ¿Por qué? Porque ha habido todo un discurso educativo. Como docente yo lo veo como el origen del problema. ¿Adoctrinamiento? ¿Sería esa la palabra? Y yo pienso que en ambos países, ¿no? En Chile hemos visto también cómo se abuchea cuando se anuncia un artista peruano, por solo hecho de ser peruano, todavía no lo conozco. Pero yo no sé si están así, yo no tengo esa misma percepción. Yo creo que en el fútbol sí, pero para mí el fútbol... Voy a hacer una declaración poco afortunada. Para mí el fútbol es un juego que no tiene mayor trascendencia, más allá de ser un gran negocio. Pero la realidad es que el pueblo chileno en su mayoría no tiene un problema con el pueblo peruano por eso, porque hay muchos inmigrantes, disfruta mucho de la parte culinaria de Perú, de la comida, de otras cosas culturales también. A mí solo durante nuestra presencia en Chile, por cuestiones artísticas, solo me consta lo contrario. Sin embargo, lo que yo te referencio es por lo que uno ve en la televisión. Pero es lo ya en medio de comunicación masivo. Pero hay que ver también que esto se da a nivel de ciertos sectores populares bajo ciertos contextos, ¿no? Y siempre en masa. Y tú sabes cómo funciona eso de la psicología de masas, tanto aquí como allá. Sí, me parece muy bien.
Un mensaje para la gente que ve el programa, y hablamos un poco de historia, por supuesto esto siempre tiene un límite de tiempos. Un mensaje sobre la integración, las diferencias, cómo dos pueblos tan cercanos geográficamente y también históricamente, porque tenemos muchas similitudes, pueden avanzar sin caer en conflicto. Mira, y pienso que las similitudes que mencionabas que nos hermanan, pues deberían ser un derrotero, una base bastante firme sobre la cual construir una identidad reconciliada, acabar con estos vestigios que quedan de una educación que también ya ha empezado a cambiar un poco, y sobre todo a entendernos. Peruanos y chilenos somos muy parecidos, pero no tenemos que ser iguales tampoco, porque justamente ni los peruanos somos iguales, somos muy distintos, el sur, el centro, el norte. Pero justamente siempre he pensado que esas diferencias nos fortalecen. Y siempre y cuando las aceptemos. Yo no quiero ser igual que tú, me siento diferente. Estoy hablando ahora entre peruanos, ¿eh? Sí, claro. Y sin embargo eso me da fortaleza, porque somos un país diverso que si sabe entenderse puede llegar muy lejos. Entonces lo mismo opera para nuestra relación con Ecuador, Bolivia, Chile, más allá, ¿no? Argentina, en fin. Entendernos diferentes, pero no hay ningún problema con eso. El ser diferentes está bueno. Me parece muy bien, le damos las gracias entonces a Rafael por esta clase, mini clase de historia, y seguimos en este programa de En el Nombre del Padre.